Hola, buenas tardes, o cuando quiera que vea este video, profesor. Aquí estoy para hablar, para disertar acerca de este libro, La creación recuperada, que en lo personal me encantó leerlo, me encantó disfrutarlo, y como hablamos por ahí, creo que trata temas muy densos en palabras bien simples y bien claras, ¿ya? ¿De qué habla este libro? Este libro habla básicamente de la cosmovisión reformacional, ¿sí? Que es esta triada, ¿no? Esta triada que propone creación, caída y redención, ¿sí? Entonces Albert Walters parte hablando primero, le dedica todo un capítulo a hablar de cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Y aquí en palabras de él, es el marco de referencia más global de las creencias más básicas que uno tiene acerca de diferentes cosas. Entonces ahí le empieza a desglosar qué significa cosas, qué son las creencias de uno. Entonces, son básicamente cómo uno ve todas las cosas, cuáles son los lentes a través de los cuales uno ve la realidad, ¿ya? Y por supuesto que él dice que no todos los cristianos, no todas las iglesias tienen la misma cosmovisión, ¿ya? De hecho, no todas las personas tienen la misma cosmovisión, ¿ya? Y también dice que todos tenemos una cosmovisión, sea esta articulada o no, ¿ya? También dice que esta cosmovisión si bien tiene relación con la filosofía, con la teología, eh, no es tan técnica ni es tan disciplinaria como estas, ¿sí? La cosmovisión es más, eh, eh, no siempre es consciente, no es una disciplina, no es un área del conocimiento, ¿ya? Sí son verdades que todos tenemos y a través de las cuales vemos la realidad. Y él propone, por supuesto, la cosmovisión reformacional, que es básicamente la triada creación, caída, redención. O sea, en resumen, la buena creación en el origen, en el comienzo, la perversión de esta creación por medio del pecado, esa sería la caída, y la restauración de la creación en Cristo Jesús, que sería la redención. ¿Sí? Entonces, le dedicó un capítulo a cada parte de esta tríada, ¿ya? Capítulo 2 habla de la creación. La creación primero aclaró este doble significado de la creación en cuanto a la acción creativa y al orden creado, ¿sí? Son dos cosas íntimamente relacionadas, pero no necesariamente lo mismo, y ahí él, él indica que una buena definición es que la creación es la correlación de la actividad soberana del creador y su correspondiente orden creado, ¿sí? También hace hincapié en que es llamativo que casi todas las cosmovisiones tienen en común la creencia en un orden cósmico divino que emite tanto la ley natural como la ley humana, ¿sí? Y aquí él también indica que en la creación hay una doble imposición de esta ley de Dios. Dios declara y da normas en dos aspectos. Una directa sin mediación, que serían las leyes de la naturaleza, ¿sí? Y otra más indirecta, involucrando a la humanidad, ¿ya? Que tiene que ver con las normas, ¿sí? Ambas pertenecen a la ley universal de Dios, ¿sí? Para su creación, se las dio a su creación, y ambas pueden ser, o sea, hay leyes generales y leyes particulares, tanto en las normas como en las leyes de la naturaleza, ¿ya? Y los dos grandes temas que desarrolla Walters en cuanto a la creación es la palabra de Dios y la revelación general. En cuanto a la palabra de Dios, primero él dice que creó con su palabra, la creatio ex nihilo, es el primer mandato creacional, crear desde la nada, ¿sí? Que es la primera orden creacional de Dios. Y luego viene la creatio secunda, que sería el resto de los mandatos creacionales de Dios, ¿sí? Dios con su palabra crea, ¿sí? Y aquí también él hace la distinción entre la palabra creadora de Dios y también la palabra de Dios como este mensaje de salvación que todos eh,
conocemos, el Evangelio, incluso este análisis, este, esta narración de Juan, en Juan 1.1, del verbo como palabra también, el logos, ¿sí? Y en cuanto a revelación general, Walters indica que la creación imparte conocimiento y sabiduría. Ya la creación nos provee sabiduría, nos provee conocimiento y da un montón de pasajes bíblicos para sostener esto, ¿sí? Que también es inteligible, que es posible conocerla, ¿cierto? Ahí habla en Romanos, ahí habla en Hebreos, ahí habla en Efesios, ¿sí? De cómo hay un conocimiento que nos puede entregar la, esta, esta creación. Por eso es una revelación, nos da algo, nos entrega algo de Dios, ¿sí? Pero sí es cierto que no es mayor a la revelación especial, ¿ya? A la escritura, pues no cuenta la historia de la salvación y no habla acerca de la gracia perdonadora, pero sí, por supuesto, que nos revela cosas de Dios, ¿sí? También en cuanto a la revelación general, indica Walters que en el Antiguo Testamento Dios hizo el trabajo de implementación para su pueblo, ¿sí? Dios ordenó, mandó que se hicieran, que su pueblo hiciera cosas, les dio la ley de Moisés, a través de Moisés, perdón, y les dio leyes al pueblo. En cambio, en el Nuevo nos da cierta libertad en Cristo Jesús para hacer nuestra propia implementación, ¿sí? Y esta propia implementación tiene que ver con el desarrollo que Él quiere que nosotros tengamos en la creación, y aquí tiene que ver con el mandato cultural, ¿cierto? La tarea de la civilización. La raza humana, dice Walters textual, la raza humana llenará la tierra con los de su propia clase y acondicionará la tierra para los de su propia clase, ¿cierto? Lo que nos manda Dios, llenar y sojuzgar la tierra. Esa sería la creatio tertia, la creación tercera. Tenemos la primera, la ex nihilo, la segunda y la tertia. Luego, Walters habla un poco de la caída, ¿sí? La caída que no es simplemente un acto aislado de desobediencia de un hombre y de una mujer, sino que es un evento de implicancias cósmicas para toda la creación de Dios, ¿sí? Todo lo creado fue afectado por el pecado. No hay ningún centímetro cuadrado de la creación que no fue corrompida por esta caída, ¿sí? ¿Cómo influye este pecado, esta caída en la creación? Es cierto que el pecado no tiene la capacidad de frustrar la firme fidelidad de Dios. El pecado no arruinó al 100% por completo eh, la fidelidad de Dios a su creación. Dios no desistió eh, de, de esto, y el pecado no se igualó a la creación, ¿cierto? La creación y el pecado siguen siendo distintos, ¿sí? Y Dios sigue avanzando a través de su soberanía. Él avanza hasta cumplir su propósito, que es lo que vamos a ver luego. Em, También hacer la aclaración que el gran y mayor drama de la vida humana es el pecado. No hay otros elementos creacionales, ¿cierto? Las cosas son como son por el pecado, ¿cierto? El pecado nuestro, el pecado de otros, ¿sí? No por el clima, no por la naturaleza, sino que el pecado es nuestro mayor drama, ¿sí? Eso debemos tenerlo claro. Es el mayor drama de todos los seres humanos, ¿sí? Y también el autor habla y hace un estudio acerca del mundo, el mundo, y habla de varias acepciones bíblicas acerca del término mundo. Y él habla aquí del mundo como creación pervertida, el mundo, lo mundano, ¿sí? Y este mundo se ocupa aquí en la concepción de la caída, ¿no? Que es similar a tener un poquito de agua sucia que contamina todo un estanque limpio, una piscina limpia, ¿sí? Entonces, en estos términos, mundo sería la totalidad de la creación infectada por el pecado, ¿sí? Que es lo contrario, la antítesis de la bondad creada por Dios. ¿Sí? Y aquí, en esto se nos llama a tener cuidado con el dualismo, ¿ya?
con el dualismo que está muy presente en el cristianismo, pero tremendamente presente hasta nuestros días, que en este sentido es básicamente dividir la creación en dos dimensiones: lo sagrado, que sería la iglesia, la piedad personal y la teología sana, no toda la teología sana, ¿sí? Y lo secular o lo mundano, que serían todas las demás disciplinas, el arte, los deportes, la política, ¿sí? Y otros, los espectáculos, ¿sí? La actividad física. Eso sería más mundano, más secular. Los trabajos también están ahí dentro. Entonces, el cristiano tiene aquí en su mente esta división de la creación en dos. Y, por supuesto, esto no es así. La creación es toda de Dios, ¿sí? Y es toda hermosa. Finalmente, en este estudio de la triada cosmovisional, Walters habla de la redención, ¿sí? Que redención significa literalmente comprar de vuelta, comprar gratis, ¿sí? O sea, devolverle la libertad a un preso al estado en el que alguna vez estuvo, ¿ya? Eso significa literalmente. Eso es lo que hace Dios, pero no solamente con nuestras almas, con las almas de los cristianos que se entregan a Él, sino que con toda la creación bondadosa. La redención es restauración de toda la creación, ¿cierto? Sana, y no solamente un área de ella, ¿sí? Por supuesto que la salvación de las almas está incluido ahí, ¿sí? Es importante que lo comprendamos, ¿sí? Y cómo ocurre esta redención. Romano hace esta distinción entre los dos Adanes, ¿no? Entre los dos hombres. En los dos actos hay un hombre como protagonista, ¿sí? Así como en la caída, el pecado de Adán, de un hombre, fue la ruina de toda la humanidad. Asimismo, la expiación de un solo hombre, que es Cristo, él es la expiación, él es la salvación del mundo entero, de toda la realidad terrenal, para reconciliar todas las cosas. Ahí esta palabra reconciliar es muy importante porque Dios nos dio a nosotros, lo vemos en Corintios, nos dio a nosotros, los hijos suyos, el ministerio de la reconciliación. Ya tenemos como cristianos una tarea redentora enorme, ya no solamente a través de enviar misioneros, ya, sino que donde quiera que nuestra vocación nos haya puesto. ¿Ya? Por eso es tan importante que lo comprendamos, más allá de la evangelización de las almas de las personas, que por supuesto que es importante. Y también en la redención, Walters habla de un tema tremendamente importante que abarca todas las escrituras, que es el reino de Dios. Reino de Dios, ¿sí? Ridderbos dice que el reino de Dios es el tema central de toda la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y Walters dice que restauración en Cristo y reino de Dios son conceptos equivalentes, ¿sí? De hecho, el mismo Cristo dice, al comenzar su ministerio, dice que el reino de Dios se ha acercado, así que tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Él mismo era la evidencia de que este reino estaba llegando, haciendo milagros, declarando el mensaje de liberación a los cautivos. Tenemos mucha evidencia ahí en los evangelios de esto, ¿sí? Ojo aquí, sí, también, bueno, como en varias otras partes, Walters nos hace una aclaración. Instaurar el reino de Dios no implica volver al huerto del Edén, al jardín, ¿ya? Los hombres han avanzado en esta civilización. Los seres humanos han desarrollado técnicas, se han sofisticado, han desarrollado la civilización, lo cual ha sido bueno porque eso era el plan de Dios. Ese fue el mandato cultural que Dios le dio a todos los hombres y mujeres. Por tanto, el reino de Dios no va a ser una vuelta al Edén, sino que el reino de Dios va a ser la tierra de Dios, el cielo de Dios, con la gente de Dios y con todos estos avances tecnológicos, culturales, relacionales que Dios ha hecho a través de los hombres. ¿Sí? También es cierto que este concepto reino de Dios ha dividido a toda la cristiandad desde muchos siglos atrás, ¿cierto? Están los pietistas que piensan que el reino de Dios es solamente la piedad personal, los institucionales que piensan que
que el reino de Dios es solamente cuando los clérigos y los misioneros trabajan para este reino de Dios, ¿sí? Ellos nomás, ellos en su área religiosa. Los dispensacionalistas que piensan que el reino ocurre solo en un futuro, cuando llegue el milenio, ese es el reino de Dios. Y los liberales de diferentes corrientes que indican que este reino ocurre aquí en la tierra con justicia social, por ejemplo, con avances notables, otros, ¿sí? Y aquí también hay otro dualismo, ¿no? Que algunos de estos grupos predican. La iglesia es lo sagrado, el resto de la área es lo secular. ¿Ya? Y la verdad es que tanto Satanás como Cristo reclaman todas las áreas para sí, y ya sabemos quién fue ya el vencedor, ¿sí? Y sabemos que toda la creación está en la misma condición, no hay separación entre diferentes, que el pecado lo cubre todo. Ahí Walters hace un análisis con unas tablas donde él indica que todo está en juego, ¿cierto? La iglesia no está libre de pecado, no es sagrada en cuanto a limpieza de pecados, sino que desde la perspectiva de Cristo, todos estamos en la misma condición, toda la creación está en la misma condición y el pecado abordó, cubrió todas las áreas y en la redención Cristo reina sobre todo en su reino. ¿Ya? Luego, Walters hace un quinto capítulo más práctico, donde discierne estos temas de estructura y dirección, ¿ya? Y él ve ahí algunas implicancias prácticas de esta cosmovisión para la vida social, personal y cultural de los cristianos, ¿sí? Y en todos los casos lo que debe hacer un cristiano, dice Walters, es discernir la estructura y la dirección. Es decir, el diseño creacional de Dios al respecto de esta situación, o sea, la esencia de la cosa en cuestión, eso sería la estructura, y la desviación pecaminosa de esta estructura respecto a lo que Cristo y la palabra nos pide, que sería la dirección. Y analiza primero la reforma, que no se refiere al movimiento reformado, sino que se refiere a lo que como cristianos debiéramos buscar en diferentes situaciones, ¿cierto? Habla de no una revolución, ¿cierto? Haciendo un link a lo que predicaba Kuyper, ¿cierto? Ni tampoco al status quo de de dejar todo como siempre se ha hecho, sino que una reforma. ¿Y qué sería una reforma para Walters? Una reforma sería la santificación personal del creyente, ¿cierto? Desde adentro, desde el corazón. No una consagración que tiene elementos más externos, sino que una santificación. Luego analiza una renovación social, ¿ya? Es decir, cómo se aplica la tríada creación, caída, redención, esta cosmovisión en las diferentes instituciones y asociaciones humanas, ¿sí? El autor propone, por ejemplo, que cada institución es autónoma ante las demás, lo que recuerda a lo que Abraham Kuyper llamaba la soberanía de las esferas, ¿sí? Y él mismo, Walters, lo llama la responsabilidad diferenciada, ¿sí? También rechaza el totalitarismo en las diferentes instituciones y también la extensión de autoridad de una esfera a otra, ¿cierto? Si uno está a cargo de una institución, no tiene por qué estar a cargo de otra, ¿cierto? Ahí no aplica esta autoridad extensiva. ¿Ya? Finalmente también mira de cerca algunas responsabilidades personales, como la agresión, ¿sí? Como los dones espirituales, como la sexualidad y el baile, donde la clave en todo ello era poder discernir cuál fue el diseño perfecto dado por Dios en cada aspecto y ver cómo se ha desvirtuado a través del pecado. ¿Mm? Y finalmente viene un capítulo que se llama Postdata, que lo escribe Michael Gohin, ¿sí? Cierto profesor de nuestro seminario. Y Gohin parte hablando que, dada la fama y el gran uso que ha tenido este libro, a veces la gente piensa que habla acerca de lo que la Biblia dice acerca, por ejemplo, del mundo y de la vida, ¿sí? Que es un libro más bien práctico. Pero la verdad es que su propósito original reside en una introducción a la filosofía, ¿cierto? De los grandes daneses, Vollenhoven y Doyer, ¿sí? Son solamente, como el mismo Gohin indica, son las vigas estructurales para la vida cristiana. Pero no habla de la vida cristiana en la práctica, nunca fue ese su propósito.
Entonces, ¿qué hace Gojín? Él se propone ampliar el alcance de este libro a temas como la narrativa bíblica, por ejemplo, y las misiones. Y parte hablando del Evangelio, ¿sí? Indica primeramente que el Evangelio no es lo mismo que una cosmovisión, ¿cierto? Mi cosmovisión no puede ser el Evangelio. ¿Por qué? Porque una cosmovisión es una declaración falible e imperfecta. En cambio, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es perfecto, ¿sí? Y Gojín indica que Walters sí habló del Evangelio a partir de la doctrina de la creación, del poder del pecado y la naturaleza restauradora de Cristo en la redención, ¿cierto? Él sigue hablando del relato bíblico, ¿cierto? De cómo está compuesto este relato bíblico y propone una división en 6 actos. Él divide la Biblia en 6 actos, desde la creación de Dios hasta la reconciliación de todas las cosas, ¿sí? Detallando claramente la unidad narrativa, ¿cierto? Indicando que la Biblia es un libro que posee una historia y que él al menos la dividió en 6 actos. No hay varias historias, no es un libro moral solamente, religioso solamente, sino que es un libro que relata una historia. Y para terminar, Gojín insiste en nuestro lugar como cristianos, en el relato bíblico y la responsabilidad misionera que tenemos, ¿cierto? Estando en el ya y todavía no, él enfatiza un poco eso, nos llama a tensionarnos por la misión, por el reino, tal como Jesús lo hizo con sus discípulos y también hace un estudio ahí de Jesús hablando con sus discípulos. Y termina haciendo la aclaración del eterno malentendido de las misiones, como solamente enviar misioneros al extranjero y hacer algunos eventos evangelísticos esporádicos. ¿Sí? Él declara que toda la vida debe ser misionera, que las vocaciones que Dios nos dio debemos cumplirlas a favor del avance de la misión, cumpliendo el mandato cultural que se nos dio en el Génesis, lo que incluirá sufrimiento, porque no queremos traspasar las normas de Dios, ahí estamos en otra tensión, ¿cierto? No queremos traspasar las normas de Dios, pero tampoco queremos estar ajenos a la vida en el reino de Dios, ¿sí? Entonces esta tensión a rato es insoportable, pero como en todos los casos prácticos, lo que debemos hacer es analizar estructura y la dirección en cada ámbito. En lo personal, para mí, este libro fue maravilloso, me encantó leer este libro. Creo que tenemos un gran desafío en cuanto al tema de la cosmovisión. ¿Cuál es mi cosmovisión? ¿Cuál es la cosmovisión de mi familia? ¿Cuál es la cosmovisión de mi iglesia? Sí, creo que fallamos en eso, fallamos en no identificarla o identificarla demasiado vagamente. ¿Sí? También creo que tenemos un desafío en cuanto a comprender la realidad misionera en el reino de Dios, ¿sí? En el reino de Dios. Comprender que las misiones son es mucho más holístico que simplemente enviar misioneros, ¿sí? Nuestras vocaciones deben llevarnos a involucrarnos de mejor manera en la sociedad, ¿sí? Y otra cosa que me impactó, que me desafió, es que la redención implica reconciliar todas las cosas creadas y manchadas por el pecado con Dios, ¿sí? La redención no implica solamente que Cristo va a salvar mi alma y la de mi amigo, sino que la tierra también, que también es mi responsabilidad, que la tierra también va a ser reconciliada, ¿cierto? Y todas las cosas van a ser hechas nuevas y vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. Eso también es algo impactante para es nuevo para gran parte de los cristianos, eh, al menos por acá, por esta zona, ¿ya? Eso por mi parte. Gracias por la lectura, fue una muy buena lectura y espero que podamos aplicar lo que hemos aprendido.